Capítulo 9. Un fuerte viento soplaba a través de las tierras baldías, mordiendo sin piedad la piel desprotegida de aquellos pocos que se atrevían a desafiar las tierras desconocidas que habían sido abandonadas por el tiempo. El sol se estaba poniendo lentamente, manchando el suelo con su luz carmesí mientras le otorgaba a este mundo perdido sus últimos rayos de luz antes de que la oscuridad regresara una vez más. Sobre una formación rocosa, una forma permaneció completamente inmóvil. Una chaqueta militar de color desierto que mezclaba su delicada apariencia con el paisaje mientras esperaba, sin importarle los feroces vientos que implacables intentaban azotar su piel. Mientras su cabello azul pálido se balanceaba salvajemente junto a la bufanda blanca que estaba envuelta alrededor de su cuello, se concentró solo en la mira del gran rifle de francotirador anidado entre sus brazos. El arma, el rifle antimaterial PGM Ultima Ratio EKT II, tenía 138 centímetros de largo, casi tan largo como la altura de su usuario. El enorme tamaño del rifle de francotirador calibre 50 prometía destrucción para todos los que se interpusieran en su camino, destrucción entregada por sus balas de 12,7 milímetros. Y al igual que la diosa que le otorgó su nombre, tanto el arma como su usuario se hicieron conocidos como guías en el inframundo. Los fuertes vientos y la disminución de la luz significaban poco para ella, distracciones que debía ignorar frente a lo que estaba por venir, frente a su objetivo final. Y así esperó, permaneciendo completamente inmóvil. Sus respiraciones lentas y rítmicas eran la única señal de que todavía estaba entre los vivos. Entrecerrando los ojos, aumentó ligeramente la fuerza de su agarre en el arma que estaba frente a ella. La espera había terminado. Caminando a través de los páramos, acercándose lentamente a su forma en espera, aparecieron 5 figuras. 2 llevaban blasters ópticos e inmediatamente los descartó como una amenaza menor. Uno llevaba un rifle láser de gran calibre, que aunque era más peligroso que los blasters, podía ser derrotado fácilmente. Los otros 2 portaban armas antipersonal, una ametralladora ligera FN Minimi, un buen arma de apoyo en las batallas PvP, y un rifle de asalto SIG SG-550, un arma capaz de escupir balas de 5,56 milímetros e innegablemente poderosa, marcándolos como los objetivos reales. En este mundo las armas se separaban en 2 categorías, pistolas ópticas y pistolas de munición real, siendo ambas muy diferentes entre sí. Los cañones ópticos eran muy ligeros, capaces de disparar a un ritmo más rápido y con gran precisión, pero su daño podía dispersarse fácilmente con equipo defensivo. Las armas de munición real eran muy poderosas e ignoraban los campos de defensa, pero obligaban al usuario a llevar mucho más peso debido a la munición necesaria y fácilmente podían ver afectada la trayectoria de sus balas por el viento y la humedad. Por esta razón, por regla general, las pistolas ópticas se usaban principalmente contra monstruos, mientras que las pistolas de munición real se usaban contra otros jugadores. Con un último suspiro se preparó, asimilando la fría seguridad que Hécate le estaba dando. Enfocando su alcance en el usuario SIG, su dedo índice derecho se movió hacia el gatillo. Al escuchar los latidos de su corazón, igualó ese ritmo mientras movía su objetivo. La distancia de 1500 metros entre ella y el objetivo, la dirección del viento y la velocidad de movimiento del objetivo significaban que tendría que disparar más de 1 metro hacia la parte superior derecha de él. Al tocar el gatillo, un brillante círculo de luz verde apareció en su campo de visión, un círculo que oscilaba constantemente, creciendo y encogiéndose de manera cíclica. Fue el círculo de predicción de impacto de bala el que mostró la ubicación probable del impacto. El tamaño del círculo se vio afectado por muchos factores: la distancia, el rendimiento del arma, el clima, los niveles de luz, las habilidades, los valores de las estadísticas, pero, sobre todo, el parámetro más importante fue el latido del corazón del francotirador. En cada latido, el círculo alcanzaría su mayor diámetro, superando fácilmente el tamaño de su objetivo en más de 3 veces, dando solo un 30% de posibilidades de acertar. Luego se encogería lentamente hasta alcanzar un pequeño círculo del tamaño de un punto centrado en el pecho del objetivo, asegurando un disparo mortal. Y luego el ciclo se repetía, lo que significa que para obtener la mejor precisión, el disparo debía realizarse en el valle entre latidos del corazón. Y la precisión lo era todo para un francotirador, al menos se perdería la primera bala sin rastro, que era la mayor ventaja del francotirador. Y esa era la razón por la que había tan pocos francotiradores en este mundo. En un estado de completa calma y relajación, el corazón late 60 veces por minuto, lo que da como resultado un ciclo de 1 segundo.
Pero bajo estrés, esa tasa se enfría fácilmente al doble o al triple, lo que hace que la capacidad de disparar entre el valle de los latidos del corazón sea casi imposible. El jugador normal simplemente no podría acertar en tales situaciones, recurriendo a armas de fuego rápido y distancias mucho más cortas para minimizar esa desventaja. Soy hielo. Soy una máquina hecha de hielo frío. Pensó mientras atraía la frialdad de Hécate hasta su centro y los latidos de su corazón se ralentizaron casi hasta detenerse. El patrón de oscilación del círculo de bala se ralentizó de inmediato, mientras que su sentido del tiempo parecía extenderse. Dos veces, cuando el círculo se encogió por tercera vez y se alineó con el corazón del usuario de Sgi, ella apretó el gatillo. Un rugido atronador llenó los páramos cuando Hécate liberó todo su poder en una tormenta de fuego, la muerte en forma cristalizada voló hacia adelante cuando la bala atravesó fácilmente la barrera del sonido en su camino hacia el objetivo. El retroceso forzó el arma hacia atrás mientras su forma silenciosa absorbía el impacto. Tal vez atraído por el destello, el rostro del usuario de Sgi se giró hacia su posición, solo para ser golpeado inmediatamente en el pecho. Su avatar rompiéndose en una lluvia de polígonos como si fuera un panel de vidrio derribado por un dios vengativo, asombro claro en su rostro en el momento que tardó en desaparecer. En el momento en que disparó, sus manos se movieron automáticamente y tiraron de la manija del cerrojo de Hécate, expulsando un enorme proyectil con un sonido metálico y recargando incluso antes de que el primer objetivo hubiera sido alcanzado. Moviendo su rifle ligeramente hacia la derecha, el usuario de Minimi apareció en su visor, el círculo de bala apareció de nuevo e inmediatamente se redujo a un pequeño punto. Se había hecho el primer disparo, ahora cada uno de sus disparos lanzaría una línea de predicción de bala, alertando a los jugadores sobre la trayectoria de la bala y su posición. Apretando el gatillo una vez más, lanzó la muerte contra la forma sorprendida de su oponente, contando con la conmoción momentánea y la confusión causada por su golpe repentino contra su compañero de equipo para derribar a su segundo objetivo. La bala lo golpeó directamente en la cabeza, su avatar desapareció de inmediato mientras dejaba caer al extremadamente costoso Minimi como una gota aleatoria. Habían pasado 4 segundos desde el comienzo de la batalla. Los jugadores restantes corrieron inmediatamente hacia su posición, finalmente reprimiendo su sorpresa y disparando inútilmente hacia su forma distante. Al leer otro disparo, vio a sus 3 oponentes zambullirse para cubrirse detrás de una gran pared en ruinas, la primera y más obvia cobertura a la vista. Predecible. Pensó con un dejo de molestia, apretando el gatillo una vez más. Su bala voló por encima de la pared, golpeando el pequeño objeto redondo de aspecto inocente que descansaba en el suelo justo detrás de sus objetivos, justo donde lo había dejado. Una enorme bola de fuego envolvió el área cuando la granada de plasma detonó debido al impacto, derribando a 2 de sus oponentes y arrojando al último lejos de la cobertura. Fijando su mirada en su forma aturdida, apretó el gatillo por última vez para terminar esta batalla, su forma desapareció en una lluvia de polígonos antes de que pudiera recuperar su orientación. Poniéndose de pie, procedió a recoger los artículos que sus oponentes habían dejado caer antes de comenzar a caminar por el camino que habían estado siguiendo momentos antes hacia SBC Guroken, la ciudad central de Gungale Online, su rostro completamente impasible incluso después de tal victoria, por eso. Había sido solo otro día, solo otra batalla. Y continuaría buscando esas batallas, buscando oponentes fuertes, hasta que pudiera encontrar la verdadera fuerza, hasta que su corazón pudiera volverse tan duro como la piedra y su sangre tan fría como el hielo. Lucharía hasta que llegara el día en que pudiera deshacerse de su debilidad, hasta que llegara el día en que pudiera pararse en la cima de este mundo de muerte y masacre y enfrentar a sus demonios sin dudarlo, hasta que pudiera enfrentarlos. Pasado sin miedo. Hasta que llegaría el día en que pudiera enfrentarse a ese recuerdo. En los cielos, el sol desapareció más allá del horizonte y la oscuridad se adelantó para reinar una vez más sobre las tierras baldías, envolviendo la forma silenciosa del francotirador en su manto que lo abarca todo. Echando un vistazo alrededor, Kirito tuvo que contenerse. Él realmente no quería estar aquí en esta cena de clase alta. Elegante música clásica circulaba por el comedor, personas muy bien vestidas conversaban alegremente mientras lo miraban discretamente debido a la vieja chaqueta de cuero y los jeans remendados que vestía. En general, se sentía muy fuera de lugar, y el hecho de que ni siquiera le agradaba a la persona que estaba a punto de conocer solo se sumaba a su mal humor. Oye, Kirito-kun, por aquí.
Un joven vestido con un traje llamó felizmente mientras agitaba su mano. Tomando asiento sin tratar de disimular su disgusto, Kirito aceptó la cálida toalla que le ofreció una camarera mientras echaba un vistazo al elegante menú revestido de madera y cuero. Desde que hice que vinieras hasta aquí, es mi placer, así que pide lo que quieras. Dijo el hombre con una disposición soleada mientras terminaba un delicioso pastel. Lo habría hecho incluso si no hubieras dicho nada. Kirito respondió bruscamente mientras miraba el menú y casi pedía un café solo por puro reflejo al ver los precios extremadamente altos en exhibición, antes de recordar que no pagaría. Después de hacer su pedido, Kirito se volvió hacia el otro ocupante de la mesa, que había terminado su pastel y estaba comenzando con un enorme budín cubierto por una verdadera montaña de crema. Su mirada feliz hizo que Kirito sospechara que él tampoco pagaría la cuenta directamente. Kikuoka Seijiro parecía el típico profesor de japonés serio y estricto, con sus gafas de montura negra y su corte de pelo hortera. Pero Kirito sabía que, a pesar de su apariencia, en realidad era un funcionario del gobierno japonés, perteneciente a la División de Redes Avanzadas del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones, más conocida como la División Virtual. Sí, Kirito-kun, perdón por llamarte con tan poca antelación hasta aquí. Pero, de nuevo, este lugar tiene la mejor crema fresca que he probado. Tal vez debería pedir otro creampus mientras hablamos. Por favor, mantente en el tema Kikuoka-san y también, no creo que tengas derecho a llamarme Kirito. Dijo en un tono de hecho. Eso es tan cruel, Kirito-kun, ¿no fui la primera persona a tu lado cuando te despertaste después del incidente? Kikuoka dijo con dolor fingido, sin siquiera molestarse en dejar de comer su dulce. Conteniendo su enojo, Kirito tuvo que reconocer este hecho, ya que de hecho fue la primera persona en encontrarse con él después de despertarse, e incluso si sus motivos en ese momento habían sido mucho más que propósitos nobles, de hecho lo había ayudado. Bien, ya era hora de que me dijeras por qué me llamaste aquí. ¿Se trata de otra investigación de crimen en la red? Si es así, ¿por qué no pudimos encontrarnos en el juego como lo hicimos la última vez? Kirito sospechaba firmemente que la nueva idea de usar a los jugadores como informantes para averiguar qué estaba pasando en los muchos juegos de realidad virtual que aparecían constantemente había sido idea de Kikuoka. Después de todo, cuando algo sospechoso comenzó a suceder en los mundos de realidad virtual, los jugadores por lo general tomaban nota mucho antes que los administradores. Pero lo que a Kirito no le gustó fue el hecho de que Kikuoka había comenzado a usar sobrevivientes de SAO en tales capacidades, alegando que tenían la habilidad de descubrir mucho más de lo que los jugadores normales podrían. Y tenía una fuerte sospecha de que estaba a punto de pedirle que hiciera algo en ese sentido. Las dos veces anteriores, lo habían llamado debido a su conocimiento sobre la programación de realidad virtual y los muchos juegos de realidad virtual, pero nunca antes los habían conocido en persona. Hacer que pareciera que su papel esta vez sería mucho más activo que el de un mero consultor. Y lo que es peor, aunque normalmente rechazaría tal proposición en un santiamén, tenía una gran deuda con Kikuoka, ya que había sido él quien le había informado a Kirito sobre la ubicación del hospital de Asuna, rompiendo algunas reglas para hacer eso también. Si no hubiera podido encontrar a Asuna en el mundo real y no hubiera visto por sí mismo las acciones de Sugou Nobuyuki con respecto a su amada, su rescate podría haberse retrasado y Kirito se estremeció al pensar en lo que podría haber sucedido si eso hubiera sucedido. Dime, Kirito, ¿crees que las acciones en el juego pueden afectar la personalidad de una persona? Kikuoka dijo evitando la pregunta. Los juegos Bromo hacen que una persona baje algunas inhibiciones, eso es algo que incluso yo reconozco, pero ¿cuál es tu punto? Esta era una de las razones por las que no le gustaba Kikuoka, nunca era directo, siempre dando vueltas alrededor del punto en lugar de ir directo a él. Bueno, tomemos Kim por ejemplo, en la mayoría de estos juegos es solo una ocurrencia diaria y teniendo en cuenta el alto nivel de detalle gráfico en algunos de esos juegos, ¿no dirías que podría considerarse un campo de entrenamiento para asesinos? Como ese caso en noviembre pasado donde el criminal hizo una réplica de una espada occidental y la balanceó alrededor de la estación Shinjuku matando a 2 personas. Su voz era curiosa y ligera a pesar del tema sombrío. Si bien es cierto que al observar las tasas de delincuencia en todo el país, ese incidente apenas marca el porcentaje de delitos, realmente deberían implementarse contramedidas para evitar que idiotas como esos se vuelvan locos, aunque no sé cómo sería posible implementar tal cosa. Respondió Kirito incómodo debido a la dirección en la que iba la conversación.
Tu Mili Feudie se ve muy bien, ¿puedo darle un mordisco? Kikuoka respondió con el ceño fruncido, lo que obligó a Kirito a contener las ganas de gruñir molesto antes de empujar su plato hacia él. Gracias, Kirito-kun. Dijo felizmente, ya comiendo el dulce. ¿Recuerdas nuestra última charla? ¿Cuántos jugadores recurren a los juegos de realidad virtual para lograr cosas que normalmente no podían lograr y equilibrar sus complejos de superioridad e inferioridad? Sí, después de todo, competir es parte de la naturaleza humana, y solo logrando un equilibrio podemos vivir nuestras vidas sin problemas, incluso llegando a llenarnos la cara con dulces comprados con el dinero de los contribuyentes. Kirito respondió con una sonrisa inocente. Dices cosas tan rencorosas, tan sin rodeos, Kirito-kun. Kikuoka dijo sin una pizca de vergüenza o dolor. Oh, bueno, es posible que nos hayamos desviado un poco, pero hemos alcanzado el objetivo de hoy. Por favor, eche un vistazo a esto. Dijo jugando con una tableta antes de girarla hacia Kirito. La pantalla mostró la imagen de un joven con cabello largo y anteojos, junto con más información sobre él y su hogar. Este es Shigemura Tamotsu, de 26 años, encontrado muerto en su apartamento cuando su arrendador fue a comprobar el origen de un olor desagradable. No había señales de que alguien entrara en su apartamento y en su cabeza llevaba puesto, una muspere, supongo. Kirito dijo con una expresión de sonrisa. Así es, de inmediato nos comunicamos con su familia y realizamos una autopsia para determinar la causa de la misteriosa muerte. Causa de la muerte. Insuficiencia cardíaca aguda por razones desconocidas, aunque se determinó que no había comido en casi 2 días antes de su muerte. Muerte. Lamentablemente, tales hechos no son poco comunes, ya que comer en el juego podría proporcionar al jugador la sensación de estar lleno incluso si el cuerpo real no hubiera comido nada. Algunos jugadores incondicionales abandonarían las comidas para tener más tiempo libre para jugar sus juegos, a veces experimentando un grave riesgo para su salud. Si bien esto es realmente trágico, no es tan raro en estos días, y no me habrías llamado aquí simplemente para discutir una teoría tan simple. ¿Qué pasa con este caso? Dijo Kirito después de hacer una pequeña oración por el alma del joven. Este Shigemura solo tenía un juego instalado en su Amuspere, Gungale Online, en el que fue clasificado como el mejor jugador en un evento realizado recientemente. Su nombre de personaje era Zekushiro. Dijo Kikuoka, su rostro serio por primera vez en la reunión. Murió jugando. De hecho, estaba dando una entrevista para Moestream cuando sucedió. Sus palabras traían un sentimiento de inquietud a Kirito, incluso si no podía entender precisamente por qué. Sufrió un paro cardíaco durante el programa y fue desconectado. Su bitácora grabó todo al segundo. Y aquí es donde se pone extraño, durante la transmisión en uno de los pubs en la ciudad central de Go, un jugador se paró frente a la imagen de Zekushiro, gritó sobre la muerte y el juicio y dispararon contra la imagen. Un jugador que estaba grabando el programa subió todo a un sitio de vídeos. El arma se disparó el 9 de noviembre a las 11:30 p.m., 02 segundos. La desaparición de Shigemura-kun del programa ocurrió a las 11:30 p.m., 09 segundos. Eso es solo una coincidencia, ¿verdad? Dijo Kirito, tomando una cucharada del segundo pastel que había pedido para contrarrestar el sabor amargo que el tema le estaba trayendo a la boca. Como uno de los mejores jugadores en el único juego japonés que tiene pros, es muy probable que a muchos no les gustara y no dudarían en descargar su frustración en su imagen, ya que no habría ninguna consecuencia. Sí, eso es lo que pensé, pero esa no fue la única ocurrencia. Dijo sombríamente. ¿Y qué? Kirito preguntó incrédulo, la cuchara congelada en su lugar a medio camino de su boca. Hubo 2 muertes más, saltémonos los detalles sangrientos, pero ambas murieron por fallas cardíacas repentinas sin causa aparente. Ambas estaban conectadas a sus amusperes mientras jugaban Go. Ambos eran jugadores de alto nivel en ese juego, Usugio Tarako y Kurama eran sus nombres de avatar. Ambos se desconectaron repentinamente del juego después de recibir un disparo de un jugador desconocido mientras estaban dentro de la ciudad central, un área donde todos los daños deberían ser anulados de inmediato. ¿El pistolero es el mismo del incidente de Zekushiro? Preguntó Kirito tratando de armar el rompecabezas. Posiblemente, después de que todas las palabras como justicia y muerte fueron pronunciadas nuevamente por un personaje que se presentaba a sí mismo con el mismo nombre de Agun, al igual que con Zekushiro, pero dado que la información se recuperó de un foro de red, su autenticidad deja mucho que desear.
Una pistola de la muerte, dijo Kirito lentamente, empujando su plato a un lado, todo el apetito por los postres caros perdido. Repitiendo el nombre en su mente, no pudo evitar pensar que, por mucho que el nombre pudiera haber sido una broma, hablaba de una frialdad, un desprecio por la vida, que de alguna manera hablaba del carácter del jugador. ¿Estás seguro de que todos murieron de insuficiencia cardíaca? ¿Sin daño cerebral? Kirito pidió una aclaración, haciendo que una sonrisa sin sentido del humor apareciera en el rostro de Kikouka. Sí, pensé lo mismo, pero no. El equipo forense no encontró signos de daño cerebral, absolutamente ninguna anormalidad. De hecho, no pudieron encontrar nada malo físicamente que pudiera explicar las fallas cardíacas. Además, una extensa investigación con los creadores de Amuspere tampoco arrojó nada. No hay absolutamente ninguna forma de que pueda causar daño directo al usuario, y mucho menos una insuficiencia cardíaca repentina, al menos hasta donde sabemos. ¿Hiciste tu tarea para esta reunión, Kikouka-san? ¿Es un accidente que hayas logrado hacer tu trabajo mirando los rumores que pasan? Preguntó Kirito mientras miraba cómo la expresión seria de Kikouka desaparecía rápidamente, escondida detrás de su sonrisa tonta. Al escuchar sus tontas excusas, Kirito pensó una vez más que había más en este funcionario del gobierno de lo que parece, y no por primera vez se preguntó si Kikouka en realidad no trabajaba para el Departamento de Seguridad Nacional. De todos modos, con respecto a este caso, creo que hay más del 90% de posibilidades de que sea una coincidencia o un engaño, y es por eso que debemos refutarlo antes de que las cosas se salgan de control. Después de todo, no hay manera de lastimar a alguien a través de el Amuspere, es imposible, ¿verdad, Kirito-kun? Parece que ya investigaste todas las posibilidades y elegiste los cerebros de las élites del ministerio. ¿Por qué me traes este debate? Preguntó Kirito, tratando de razonar por qué le preguntaban eso. No es eso. La forma de pensar de Kirito-kun es realmente estimulante y siempre es de gran ayuda y también me gusta hablar contigo. Pero no me gusta hablar contigo. Según todo lo que sabemos, es imposible inducir una insuficiencia cardíaca desde dentro de un juego, por lo tanto, sus muertes fueron una coincidencia. Adiós y gracias por tu hospitalidad. Kirito respondió secamente levantándose y dándose la vuelta para irse. Tenía el presentimiento de que tenía que irse porque si el tema continuaba no terminaría en nada agradable para él. Guaya, espera. A partir de aquí el verdadero tema principal. Puedes pedir otro pastel, solo quédate conmigo un momento más, por favor. Kikouka dijo de manera frenética, deteniendo la retirada de Kirito. Bueno, estoy aliviado de que Kirito-kun haya llegado a la misma conclusión, también pensé que tal cosa era imposible. Dicho esto, necesito un favor, aquí viene. Kirito pensó con una mueca, sabiendo que debería haberse ido mientras tenía la oportunidad. ¿Puedes iniciar sesión en Gungale Online y contactar a este tipo de Deagun? Preguntó con una sonrisa inocente. ¿Contactarlo? ¿Por qué no ser abierto al respecto, Kikouka-san? Ve a recibir un disparo con esta Deagun y mira si tu corazón se detiene por lo que dices. Ve y ve si eso funciona tú mismo. Respondió Kirito con voz fría, levantándose una vez más. Antes ambos decidimos que eso no puede ser real. Kikouka dijo mientras agarraba la manga de Kirito para evitar que se fuera. Y en base a sus 3 objetivos, solo se enfoca en jugadores fuertes, los 3 eran jugadores de alto nivel. Incluso si lo intentara, me llevaría años acercarme a ese nivel, pero si fueras tú, se desvaneció significativamente. Digo, no es tan fácil, no con todos los profesionales que lo juegan. Kirito respondió bruscamente. ¿Eso qué significa pro? Lo dijiste antes también. Literalmente significa personas que obtienen sus ingresos diarios del juego. Gungale Online es el único juego entre el género MMO que tiene un sistema de conversión de moneda de juego a dinero real. Kirito explicó a regañadientes, sintiendo que al hacerlo estaba siendo arrastrado al ritmo de Kikouka. ¿En serio? ¿Pero cómo puede mantenerse en el negocio de esa manera? Los trabajadores y el personal de la empresa no son exactamente voluntarios, ¿verdad? Preguntó, sonando genuinamente curioso. El hecho de que sea posible no significa que todos los jugadores logren ganar dinero de esa manera. La tarifa mensual de Go es inusualmente alta para un MMO, con un costo de 3.000 yenes, mientras que un jugador promedio solo logra ganar una 10ª parte de ese valor en un mes.
Solo los jugadores de nivel superior realmente logran ganar dinero de esa manera, mientras que la masa de jugadores de nivel medio y bajo paga el precio, por así decirlo. Y esa es la razón por la que dije que hay mucho resentimiento entre los jugadores allí, ya que podrías decir que los niveles más bajos pagan por el tiempo de juego de los más altos. Es similar a un funcionario del gobierno comiendo pasteles estúpidamente caros con el dinero de los contribuyentes. Kirito se quedó inexpresivo. Como de costumbre, Kirito-kun dice las cosas de una manera tan dura, me gusta esa parte de ti. Dijo con una sonrisa, sin molestarse por completo en la acusación. Por esas razones, la multitud de alto nivel en Go no se puede comparar con la mayoría de los MMO, y es un juego que trata sobre las armas como la principal forma de combate, de lo que no sé casi nada. Mis condolencias, pero tendrás que encontrar a alguien más para hacer su oferta. Espera, eres el único entre mis contactos que podría hacer esto, y no es como si simplemente te arrojaríamos a los lobos, por así decirlo, te lanzarías desde una habitación de hospital bajo vigilancia constante, para que pudieras ser retirado de inmediato. El juego si algo parece estar sucediendo. Además, si es realmente tan difícil y oneroso, podrías tratarlo como un trabajo, una compensación pagada por la investigación conjunta, podrías decir. Dijo Kikouka soltándome la manga y escribiendo un número en una servilleta. El número hizo que Kirito se estremeciera, con ese valor podría comprar fácilmente todos los equipos informáticos de alto nivel más nuevos que acababan de ser lanzados y todavía quedaría mucho para comprar cosas para Asuna, Yui y Koneko. Pero al mismo tiempo, la cantidad también lo hizo entrecerrar los ojos con sospecha. No me guíes por Kikouka-san, ¿por qué estás tan obsesionado con esto? Tú mismo dijiste que probablemente sea una imposibilidad, solo un rumor descabellado. En lugar de responder de inmediato, Kikouka comenzó a arreglar sus anteojos, claramente ganando tiempo para pensar cuánto le diría a Kirito. En realidad, mis superiores son los que están preocupados. La tecnología Full Dive aún está en pañales, pero sus posibilidades ya se están sintiendo. Dijo con una voz seria. Será el poder impulsor de nuestra era, pero su frescura también trae consigo un nivel de incertidumbre, mientras que es claramente imposible que estos ataques sean reales, si el rumor de que es posible matarlo usando el Full Dive fuera para difundir el miedo de lo desconocido haría el resto y lo pondría fin. Por lo tanto, este asunto debe cerrarse antes de que eso suceda. Dijo con voz seria. Ese malestar solo se amplificaría por el hecho de que el programa base utilizado en Go es ese programa SEED que apareció en la red y que nadie sabe realmente cómo y se usa en la mayoría de los juegos de hoy. No te pediré que hagas algo irrazonable. Pero realmente nos vendría bien tu impresión al conocer a este jugador. Y al escuchar esas palabras, Kirito comenzó a maldecirse en silencio por no irse cuando tuvo la oportunidad. Al darse cuenta de que había sido empujado a una situación en la que simplemente no podía decir que no. Además de él mismo, solo Ágil conocía el origen del paquete de soporte de desarrollo de Brimode SE, o cómo había llegado a ser lanzado de forma gratuita en Internet. Si realmente había una forma de interferir del mundo virtual al mundo real, y DSED era la causa de ello, era su responsabilidad evitar su uso indebido, ya que él era quien lo liberaba en el mundo. La idea misma parecía ridícula, completamente imposible. No había absolutamente ninguna forma de que un juego de realidad virtual pudiera influir en la realidad de esa manera. Pero hace un par de meses diría lo mismo sobre la existencia de los demonios, Kirito pensó sombríamente. Y antes de Aincrad, diría lo mismo sobre estar atrapado en un juego de muerte de realidad virtual creado por un genio loco. ¿Será posible que el incidente que comenzó hace tanto tiempo aún no haya terminado? Kayaba se había esforzado por crear una nueva realidad y no solo un juego. ¿Podría ser este el resultado? Sus pensamientos se dirigieron a una entrevista que había visto durante la beta, una entrevista en la que Kayaba explicó el origen del nombre Aincrad. En sus palabras, el mundo de Sao iba a ser un primer paso en un viaje para transformar lo imaginario en hecho, para convertir los sueños en realidad. Y así, el gran castillo flotante que pronto sería explorado sería el primer paso hacia lo que él llamó el mundo realizado. Ese gran castillo iba a ser el verdadero comienzo de un nuevo mundo. Se suponía que era un radio increíble, Aincrad. Kirito tenía que saber. Incluso si la idea era una imposibilidad, había visto con sus propios ojos que lo imposible se convertía en realidad.
Mirando hacia Kikouka, sintió ganas de gruñir molesto, la sonrisa en su rostro mostraba que el funcionario del gobierno había sabido todo el tiempo que al final, Kirito simplemente no diría que no. Entiendo. Tan molesto como es, si solo está entrando en el juego, iré. Pero no sé si encontraré o no a este Deagun, es decir, si es que existe. Oh, ¿no lo mencioné antes? Preguntó inocentemente. Durante el primer incidente, un jugador tomó un registro de audio del pequeño discurso de Deagun. Aquí, por todos los medios, escuche. Maldiciendo a Kikouka con todo su ser, Kirito agarró los auriculares que le ofrecían y escuchó. Este es poder real, fuerza real. Enfréntense a la justicia y graben el miedo de este nombre en sus corazones. El nombre ata arma y el mío. Deagun. El sonido metálico que acompañó a la voz mientras hablaba latinó de un sentimiento un tanto inhumano. Y, sin embargo, detrás de la voz, Kirito podía sentir la presencia del jugador vivo detrás del personaje, una presencia que hablaba del frío deseo de matar, el genuino deseo de masacre.